Bien, la semana pasada se compartió acerca del capítulo 5, ¿no?, del Evangelio de Juan, ¿no? Qué interesante tema el que se dio la semana pasada, ¿no? Juan Diego nos explicaba y nos enseñaba acerca del paralítico. ¿De dónde era? De Betesda, ¿no? Este hombre que por 38 años, ¿no?, recuerden, nunca olviden esa historia, 38 años había estado paralítico, sin poderse mover, y llega Jesús y le hace una pregunta así un poco retórica, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y este paralítico le dice: mira, no tengo quien me meta, porque mientras yo quiero meterme, otros ya me han ganado, y ya pasó el agitamiento del agua y yo no he podido sanar. Pero el Señor le dice: si quieres ser sano, levántate, toma tu lecho y camina y anda, ¿no? Y esto obviamente trae un revuelo total. ¿En quiénes? En los judíos, ¿no? ¿Recuerdan esta clase de personas, de líderes religiosos? Y cuando la Biblia menciona a los judíos, no menciona a toda la nación de Israel, sino menciona a esta élite, a estos líderes religiosos que de alguna forma siempre estuvieron en contra del Señor Jesucristo, ¿no? Su religiosidad los hacía ponerse siempre en contra del Señor. Y ellos estaban obviamente escandalizados, furiosos. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a este hombre. Lo más curioso es que Jesús lo sana en el Sabbat, en el día de reposo. Y esto a estos judíos, a estos religiosos, los pone en un tremendo escándalo. Ellos no pueden ver lo que está ocurriendo, el milagro, la sanación de este hombre que paralítico por 38 años había estado postrado. Estos hombres sin misericordia no podían ver eso. Solamente veían lo que Jesús estaba haciendo en cuanto a romper lo que decían el sábado, el día de reposo. Y no es que estaba Jesús rompiendo la ley, sino que Jesús estaba rompiendo las tradiciones humanas. Lo que estos hombres habían venido por años enseñando al pueblo de Israel como mandamientos de Dios, pero que no eran otra cosa que mandamientos de hombres. Y eso era lo que causaba escándalo en los judíos. Tanto es así que el versículo 16 dice: y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice el final de este versículo? Dice: haciéndose igual a Dios. ¿Recuerdan la explicación que daba a Juan Diego, el pastor Juan Diego, acerca de lo que era en ese tiempo ser hijo de alguien? Era la misma representación del Padre en ese momento. Para la mentalidad judía en ese momento, decir que Jesús era Dios, era hijo de Dios, era decir que Jesús era el mismo Dios. Hoy tenemos una apreciación diferente del Padre al Hijo, ¿no?, en cuanto a nuestra forma física y natural. Pero en ese tiempo para los judíos era eso lo que estaban ellos en su mente, ¿no? Este se está haciendo llamar Dios, ¿no? Está quebrantando el día de reposo. Y Jesús, miren lo que dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto nos da el contexto para entrar en el capítulo, en la parte del capítulo 5 que vamos a hoy día tratar, y son fuertes declaraciones de Jesús. ¿Para qué estas declaraciones trae Jesús? Para que, como dice el versículo 20-30, ¿no?, que este libro fue escrito para que, viendo las señales, todos crean en ¿cuál? Que Jesucristo es ¿cuál? ¿Quién? El unigénito Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos, ¿qué dice? Vida en su nombre. Entonces Jesús ya está abiertamente demostrando y enseñando que Él es el Hijo de Dios. Y ahora va a traer unas declaraciones, ¿para qué? Para afirmar eso, para afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo. Versículo 19, y aquí entramos ya en el tema del día de hoy. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que está tratando de enseñar al Señor Jesucristo? Los religiosos, los judíos, estaban escandalizados porque Jesús había sanado en día de reposo. Incapaces de ver la misericordia y la gracia de Dios, ellos decían: no, tú estás quebrantando la ley. Jesús le dice:
mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si es la voluntad de mi Padre que alguien se sane, pues así es. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Y Jesús trae sanidad a ese hombre. En día de reposo sí, porque Dios, algo que tenemos que entender es que Dios nunca ha dejado de trabajar. Simplemente cuando dice en la Escritura que 6 días trabajó y el séptimo descansó, simplemente estaba poniendo un patrón ¿para qué? Para que los seres humanos pudiéramos dejar de lado todos esos afanes que muchas veces nos limitan incluso de venir los días que podemos estar en unidad con la iglesia, de compartir el mensaje, ¿no? Que puede traer transformación a nuestra vida, que incluso podemos participar de unos alimentos y podernos reír y conversar, ¿no? Simplemente estaba poniendo un patrón de descanso para el ser humano. Pero estos judíos, estos religiosos, habían hecho una ley inquebrantable de esto. A tal punto que fueron incapaces de ver lo que Dios estaba haciendo aún en el día de reposo. Más adelante Él confronta a estos judíos y les dice, miren, ¿quién de ustedes, si su asno o uno de sus hijos cae a un pozo, no va y le saca inmediatamente? Los confronta y les dice, ¿quién de ustedes no hace esto? ¿Cuánto más un hijo no será sanado en día de reposo? Y eso es lo que dice aquí en el versículo 19. De cierto os digo, todo lo que el Hijo hace, nada hace por sí mismo, sino todo aquello que ve a su Padre hacer, eso es lo que hace igualmente el Hijo. Está rompiendo esos esquemas. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tienen una relación íntima, el Padre y el Hijo son uno mismo. Y a Él le muestra todo, dice. Una obra maravillosa. ¿Cuál es esa obra maravillosa que nosotros hoy podemos disfrutar? Y es la salvación. El Padre ama de tal manera al Hijo que no le ha escondido. Él sabía el plan de salvación. Es más, Jesucristo es el encargado de ejecutar ese plan. ¿Se dan cuenta que ellos tienen esa comunión? Él sabe. El Padre sabe los tiempos, el Hijo sabe los tiempos también. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que quitándose su deidad, vino y encarnó como hombre para ser entregado en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Qué obra maravillosa es la que tenemos y por la cual hoy somos salvos, queridos hermanos. Pero el Hijo sabe aquello. Versículo 21. Vemos aquí estas declaraciones que Jesús está haciendo acerca de Él mismo. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios, hermanos. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento, si podemos escudriñar la Escritura en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Jehová, Dios, el Padre, en muchas ocasiones trae sanidad y trae vida al pueblo de Israel. Hay una ocasión en la que los profetas están comiendo y va uno de ellos al bosque y encuentra unas calabazas y dice que se las lleva y las parte y las echa en la olla. Y esas calabazas eran unas calabazas envenenadas, ¿no? Veneno. Y ellos comen y empiezan a gritar y dice, la olla está envenenada, la comida está envenenada. Pero Dios le habla al profeta Eliseo y hace algo, ¿no?, que cambia esa mortandad en vida. A un hijo de una mujer sunamita, también el profeta Eliseo le devuelve la vida. ¿Y quién da vida a través de los hombres del Antiguo Testamento? Es Dios, es el Padre, usando a estos hombres. Pero de la misma forma, dice, así como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Recuerdan a Lázaro? Más adelante se va a ver eso. Y Lázaro, amigo de Jesús, íntimo amigo de Jesús, dice que lo amaba tanto que cuando escucha y sabe que él ha muerto, dice que él lloró. Pero ¿qué es lo que hace Jesús cuando va a la tumba, al sepulcro de Lázaro? Le dice, Lázaro, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se levantó y volvió a la vida.
¿Están notando, hermanos, lo que Jesús está aseverando acerca de Él mismo? Y que la verdad es eso. Los judíos, maestros de la ley, estudiosos de la ley, memorizadores de la palabra, no podían ver esto. No podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso al inicio de la enseñanza siempre oramos, hermanos, porque algo que tenemos que pedir siempre y día a día es que nuestros oídos espirituales se abran y poder entender la palabra y traiga esa transformación a nuestras vidas. Cause el eco que debe causar en nosotros, en nuestro corazón. Versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio, ¿a quién dice? Al Hijo. Y aquí podemos ver, ¿no? Muchas veces nosotros nos imaginamos y nos hacemos una idea de que Dios es ese Dios de juicio, ¿no? El que está esperando juzgarnos. Y algo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios, ¿saben cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Es qué? Es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. El Padre dice, a nadie juzga, sino que todo juicio ha sido dado al Hijo. ¿Recuerdan la enseñanza que daba en Juan 3 acerca de que la luz del mundo ha venido, la luz ha venido al mundo? ¿Pero qué hicieron los hombres? Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre le ha entregado el juicio al Hijo. Y la honra que se le da al Padre es la misma honra que se le debe dar al Hijo. Este entendimiento tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay muchas doctrinas pseudo cristianas, hay muchas sectas, ¿no? Que simplemente están dando honra al Padre. Y lo tienen a Jesús como un profeta, como un buen maestro, ¿no? Pero no lo tienen como Dios. Jesús está diciendo, el que no honra al Hijo no está honrando al Padre. Porque al Hijo se le ha dado que ejecute el juicio. Así que el que no honra al Hijo no honra a aquel que lo ha enviado, al Padre. Qué fuerte, ¿no? Son fuertes declaraciones de Jesús. El Señor Jesucristo está con sus discípulos nuevamente. Traigo este versículo porque creo que es muy apropiado. Está con sus discípulos y ya les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? Porque la gente está hablando de Jesús. Muchas veces está hablando, recuerdan Juan 3:16, ¿no? Y entienden muchos versículos de la Biblia, pero a su corazón no ha venido el entendimiento en saber quién es Jesús realmente. Y el Señor Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen profeta, otros maestro, ¿no? Para unos es Jesús milagrero, el proveedor, sí, lo es, pero no es Jesús el Cristo de mi vida. No es el Salvador de nuestras vidas, no es Dios mismo. Y por lo tanto no le están dando la honra que realmente tiene que ser dada a Jesucristo como Dios. Y es fuerte cuando va a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Muchas veces nos podemos encontrar con esa pregunta. Nosotros mismos, los creyentes, aquellos que hemos creído en Él. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Están dando la honra a Jesucristo como Dios? El Señor Jesús dice, este pueblo me honra de labios para afuera. ¿Recuerdan eso? Qué fuerte, ¿no? Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Entonces no es tanta la palabrería, es aquello que nosotros podemos demostrar a través de nuestra vida realmente en quién hemos creído. Versículo 24, vamos adelante. Y aquí va a aclarar un poquito acerca de esto. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Cuando el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, no es que Él sea un mentiroso, su palabra no tenga valor, ¿no? Pero está poniendo énfasis, está diciendo, miren, esta es la verdad, verdad. Presten mucha atención. Y les está hablando a los judíos, ¿no? Nuevamente está hablando a los judíos, pero creo que habla perfectamente a nuestro tiempo actual, a nosotros. A los que hemos creído en el Señor también nos habla, pero en ese tiempo estaba hablando a los judíos y le dice, de cierto os digo. Esta es la verdad, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Recuerdan? Jesucristo es la luz, y la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas. Que no nos pase así, hermanos. Que no nos pase de esa forma. Ellos tenían la palabra de Dios. Tenían el Antiguo Testamento. Pero no creían en Jesús como el enviado de Dios. No creían en Él. Versículo 25, de cierto os digo nuevamente, esta es la verdad. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la verdad, dice Jesús. Viene la hora y la hora es. Y era en ese tiempo cuando estaba hablando a los judíos, a estos judíos religiosos, rasgadores de vestiduras, que estaban viendo que solo Jesús estaba rompiendo sus tradiciones y no estaban viendo y entendiendo el verdadero don de Dios. Juan 3:16, nunca lo olviden, hermanos. Y la hora es también en este tiempo, la hora fue para nosotros cuando escuchamos el mensaje de salvación y nos tocó y el Señor nos ha hecho salvos. Pero la hora es también para aquellos que pueden estar en esta mañana aquí escuchando, o aquellos que realmente no han tenido un entendimiento de la palabra tal cual es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán, dice. Anoche en un grupo de conexión hablábamos y decíamos que tenemos que tener mucho cuidado de caer en esa parálisis espiritual. Y podemos estar como muertos espirituales. Porque eso es lo que está hablando Jesús. No se está hablando a la muerte física, está hablando a la muerte espiritual, a la que todos hemos experimentado. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos, ¿en qué dice? En delitos y pecados. Y aquel que no ha oído y ha creído la voz de Dios, sigue muerto en delitos y pecados. Pero aquel que ha escuchado y ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, aquel vivirá, tendrá vida eterna. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Y esa es la hora. Hoy es el día de que ese entendimiento traiga transformación a nuestra vida. Amén. Es triste, ¿no? Es triste ver que los judíos, conocedores de la palabra, maestros de la ley, no podían entender lo que Jesús estaba hablándoles en ese tiempo. Me imagino que él decía, vean, dejen de estar peleando porque se ha roto su doctrina, aquello que ustedes piensan que es la ley de Dios. Dejen de estar peleando por eso y vengan, escuchen mi voz y sean salvos. Pero ¿sabes qué pasa con los religiosos? Que cuando algo no está acoplado a lo que ellos creen, no están dispuestos a escuchar nada. ¿No te ha pasado? No, yo soy así, de esta forma, y ¿sabes qué? No quiero escuchar otra. Déjame, yo vivo de esta forma bien. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Juan 3:16 nuevamente. Enseñado y creo conocido por todo el mundo, pero cuánto efecto ha hecho en la vida de los seres humanos. Muy poco. Si hubiera hecho tal efecto aquí, incluso en nuestra ciudad, este lugar estuviera abarrotado, tuviéramos que construir un coliseo, si hubieran escuchado la voz del Hijo de Dios. Pero vemos que muchos no quieren escuchar. Muchos están ocupados, no, tengo tantas cosas que hacer. Mi trabajo me impide estar ahí, ya algún ratito que tenga tiempo estaré ahí.
muertos espiritualmente. Paralíticos del alma, acostumbrados a estar ahí en ese lugar, ¿no?, recostados. Y viene alguien y te dice, ¿quieres ser salvo? Sabes, no tengo quién, no sé la forma o cómo hacerlo. Escucha la voz del Hijo de Dios y ten vida en su nombre. Vamos avanzando, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre y el Hijo, a ninguno de ellos fueron creados, ellos existen. No es como nosotros que derivamos de nuestros padres, ¿no? La genética, la biología, la secuencia de ADN, algo así, los que entienden de medicina, de genética, saben que heredamos genes de nuestros padres, venimos de ahí de manera física, pero el Padre y el Hijo no. Ellos tienen vida en sí mismos. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y este versículo me puso a pensar mucho, hermanos. Me puso a investigar y a indagar qué quiere decir esto, ¿no? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto que dice es el Hijo del Hombre. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús como juez? El Hijo del Hombre se le llama porque Él es el vencedor. Jesús venció en la cruz a Satanás, a la muerte. Por eso anteriormente, en el versículo anterior dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. A esta alusión hace por cuanto es el Hijo del Hombre. Él ha vencido, hermanos. Así que cuando tengas una situación en la que digas, no avanzo, no puedo, no encuentro el camino, el Señor ha vencido y ha vencido por ti. Solo necesitas acercarte a Él. En la mañana en la oración cantábamos una hermosa canción. Corro a los brazos de mi Padre. ¿Cuántas veces has corrido a los brazos de tu Padre? Sabiendo que no es en tus fuerzas, porque en nuestras fuerzas son limitadas para avanzar en algo. Pero en los brazos de nuestro Padre sí podemos avanzar y mucho, hermanos. Porque Él renueva nuestras fuerzas. Porque Él ha vencido por nosotros. Versículo 28. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si notan, el versículo 25 habla de muertos espirituales. Esta no habla de una muerte física, habla de muertos espirituales. Hay millones y millones de personas que están experimentando muerte espiritual, hermanos. Pero el versículo 28 dice que vendrá ahora y hace alusión a los tiempos en los que, en los últimos días, en los últimos tiempos, cuando la resurrección se dará. No sé, en algún momento yo prediqué acerca de esto, ¿no? Recuerdan que Dios va a resucitar y su palabra resucitará a todos. Y unos seremos resucitados con un cuerpo glorificado y otros también resucitarán y unos serán, ¿para qué dice? Para vida y otros para condenación. Y indagaba también en esto y veía que la promesa del Señor es de que tendremos un cuerpo resucitado, experimentaremos gozo todo el tiempo, alegría, ¿no? Nuestra tristeza se habrá acabado, el dolor habrá acabado. Y obviamente vamos a tener un cuerpo, no sé, es una alusión que pude ver, ¿no? Es algo que yo creo, no lo estoy enseñando como doctrina, pero creo que es algo que va a pasar, que nos va a dar un cuerpo con sentidos sensoriales, porque de otra forma, ¿cómo experimentaríamos eso? ¿Cómo experimentaríamos el gozo? Y wow, qué maravillosa esperanza que nosotros tenemos. Y cuando voy a un funeral y me toca enseñar y predicar un mensaje,
Yo siempre llevo esta enseñanza, digo, como seres humanos podemos estar muy tristes, ¿no? Y el luto puede causar dolor en nuestro corazón. Pero aquellos que tenemos esperanza, sintamos alegría, porque sabemos que esa muerte física no es el final de nuestras vidas, sino que es una nueva etapa con el Señor. Y aunque hay muchas preguntas, en Corintios Pablo dice, hoy ciertamente miramos a través de un cristal oscuro y no podemos tener respuestas a todas las preguntas. Nos faltaría el tiempo, la vida para poder responder, y creo que nuestro entendimiento no avanzaría a responder esas preguntas. Pero un día, estando en la presencia de Dios, sabremos y podemos entender de la forma correcta. Pero nosotros que tenemos esperanza en que la resurrección para nosotros será de vida, ¿no? Debemos sentirnos contentos, hermanos. Qué obra tan maravillosa que ha hecho el Señor. Pero también habrá resurrección, dice, para condenación. Fuertes declaraciones de Jesús. ¿Para quiénes dice? Para aquellos que no han hecho lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? No es simplemente, no, es que tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer esto de aquí, tengo que ir a dejar comida a los pobres. No habla de esas obras. Oír la palabra y creer es hacer lo bueno. Eso es hacer lo bueno, porque aquel que ha decidido darle la espalda a Jesús y oír y no creer, para aquellos está la condenación. Nunca nos olvidemos. La luz vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas. Y esta es la condenación, ¿no? Esa es la condenación. Que teniendo todo el Evangelio para nosotros ser salvos, muchos deciden no creer. Son fuertes declaraciones de Jesús. Y Jesús, más adelante, en estos versículos que vamos a topar, trae unos testigos, ¿no? Unos 4 más o menos. 4 o 5, pero 4 creo que están muy bien especificados. ¿Y para qué? Para afirmar aún más lo que Él les está diciendo a los judíos. Para afirmar lo que Él está diciendo acerca de Él. Que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de cuál? Del Padre. ¿Recuerda cuál es la voluntad del Padre? Buena, agradable y perfecta. El Padre, Jesucristo dice que envió por aquello que se había perdido, porque no quiere que nadie se pierda. La palabra nadie es nadie, ninguno, ni uno solo, que nadie se pierda. Pues recuerden el versículo anterior, algunos tristemente han decidido darle la espalda al Señor. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El primer testigo va a traer aquí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Recuerdan a Juan? Van los judíos a Juan y le dicen, tú eres el Cristo. Y le dicen, no, yo no soy el Cristo, tú eres el profeta. No lo soy. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Más adelante viene Jesús, está pasando cerca de él y dicen, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de su calzado. Juan está trayendo toda esta información a los judíos. Como un testigo lo pone Jesús. Juan trae este testimonio y sé que el testimonio que ha dado de mí es verdadero. Versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No necesito demostrarles que yo soy Dios, pero por ustedes, para que ustedes sean salvos, lo estoy haciendo. Y traigo a Juan para que testifique. ¿Quién soy yo? El Hijo de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. ¿No te ha pasado, no has pensado alguna vez que qué seríamos nosotros sin Dios? Nada. ¿Y qué es Dios sin nosotros?
sigue siendo Dios. Más o menos así es. Pero Él lo trae para que nosotros seamos salvos. Y eso le está diciendo a los judíos, para que vosotros seáis salvos. Versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha. Y ustedes se emocionaron, les alegró la doctrina, la enseñanza que Él traía por un tiempo. Y lo cataloga como antorcha porque a los maestros, a los judíos de ese tiempo, se les llamaba antorchas de Israel. Pero la antorcha que es Juan no alumbraba con luz propia, estaba alumbrando con la luz de Jesucristo, una luz prestada. Versículo 36, mas yo, dice, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y es curioso, a estos judíos les trae este versículo, esta enseñanza, y les dice, miren, Nicodemo, miren lo que dice. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, mira, Señor, Rabí, sabemos que tú eres enviado de Dios, porque si no fueras enviado de Dios, nadie pudiera hacer esas obras que tú haces. Segundo testigo, las obras que el Padre me dio que cumpliese, dan testimonio de quién soy yo. Y me imagino que el Señor Jesucristo estaba en su mente ya todas esas obras que Él iba a hacer. Ya sanó a un paralítico. Los religiosos no pudieron ver eso. Levanta a Lázaro del sepulcro. Sana a la suegra de Pedro. Algunos dicen que eso no debió haber hecho. No, mentira. Creo que las suegras son maravillosas. Y muchas obras que el Señor ha hecho. Pero recuerdan lo que enseña Juan, el evangelista. Dice que estas son señales que apuntan a Jesús como Dios. Nada más eso, nada más son señales. Y Jesús le está diciendo esto. Las obras que el Padre me ha dado para que yo cumpla son las que dan testimonio que el Padre me ha enviado. Versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Recuerdan en Mateo 3:17? Podemos ver, no lo vamos a poner por razón de tiempo, pero cuando Él se está bautizando, Él sale, dice, del bautizo y escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. Más adelante en Marcos 9:7 vamos a ver también que dice en el monte de la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. La voz de Dios certificando y aseverando que Él es su Hijo, que Él es Dios mismo. Pero no tienen, dice su palabra, no tienen su palabra morando en vosotros. Por eso no creéis. Son fuertes declaraciones. Y las aseveraciones las trae con testigos el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una forma de manejar las situaciones, los problemas. En un juicio o en una acusación ellos, o en una defensa, para garantizar un veredicto correcto, ellos no aceptaban un hecho cometido sin dos testigos presenciales. Para aseverar lo que estaba pasando o para afirmar o condenar el hecho que estaban juzgando en ese tiempo, ¿ya? Y Jesús no trae solamente dos testigos, vemos que va a traer 4 o 5 testigos. ¿Para qué? Para que crean en Él como el Hijo, el unigénito de Dios. Tercer testigo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, creo que les debía estar ardiendo las orejas a estos judíos en ese tiempo. Les estaba mostrando con Juan, les estaba mostrando con la voz del Padre, y en ese momento les trae las Escrituras. Ustedes que son tan versados, no tan instruidos en la palabra, escudriñen, dice las Escrituras. Porque vosotros, ustedes se jactan de que en ellas tienen salvación, tienen la vida eterna. Y precisamente ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿saben lo que ustedes están haciendo? Creo que de manera
no sé, indirecta les estaba diciendo, lo que ustedes están haciendo es escudriñar las Escrituras y nada más poniendo mandamientos de hombre, buscando qué más puedo hacer para ser salvo. Y ahí está un ejemplo, el Sabbat. Más adelante el Señor nos va a enseñar de que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre para el sábado. Y ellos habían hecho todo lo contrario. Escudriñen, pero dice el Señor Jesucristo, escudriñen las Escrituras. Si ustedes vieran realmente las Escrituras de la forma correcta, sabrían quién soy yo, dice el Señor. Porque ellas dan testimonio de mí. Es algo así, ¿no te ha pasado muchas veces? A mí me ha pasado algunas ocasiones, ¿no? Incluso una vez, de manera chistosa, tenía el celular prendido con la linterna en la mano y buscaba en un lado el celular, y lo tenía en la mano. Otros están con los lentes en la cabeza y dicen, mis lentes. Y los tienen aquí, ¿no? ¿No les ha pasado eso? A mí un par o 3 veces me ha pasado, bueno, algunas veces, francamente. Y eso es lo que les estaba pasando a los judíos. Ustedes que leen la Escritura, que día a día pasan sentados horas y horas leyendo la Escritura, no están viendo que ellas realmente están hablando de mí. Ellas están dando testimonio de mí. Tercer testigo. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A los religiosos les cuesta mucho creer en la gracia del Señor. Pero es que algo tenemos que hacer. Algo mismo tenemos que hacer para ser salvos, ¿no? Entonces aumentémosle. El sábado 1 kilómetro puedes caminar, pero 4 o 5 ya es pecado. Absurdo lo que el hombre puede inventar, ¿no? Las Escrituras dan testimonio de quién es Jesús, pero ellos no quieren venir a Él. ¿Para qué? Para que tengan vida, dice. Estaban tan cerrados en aquello que habían desarrollado ellos que les impedía ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Versículo 41. Vamos a ir adelante porque se nos acabó el tiempo, hermanos. Como siempre les digo, pidamos que nuestros oídos espirituales se abran y comprendamos realmente la magnitud del mensaje de transformación para nuestras vidas. Versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús está diciendo, mira, a lo que la gente pueda decir de mí como, Dios es bonito, no, yo siempre digo, Dios es bonito porque para muchas personas Dios es ese Dios bonito, pero no es ese Dios eterno y soberano, salvador de nuestras vidas, ¿no? Y lo tienen como ese Jesús milagrero. Es que necesito esto, Jesús, necesito esto. Pero cuando ya ha cumplido aquello que yo quiero, ya me olvido, relego a Jesús y sigo mi vida, mis afanes, mi ansiedad, aquello que yo quiero hacer, mis sueños, el deseo de fama, de logros. No, Señor, o sea, ya cumpliste aquello que yo quise, hasta ahí nomás, no quiero más. Gloria de los hombres no recibo. No quiero que me conozcan en esa forma, ¿no? Como ese Jesús milagrero, como ese Jesús solamente sanador. Yo soy eterno y soberano. Eso es lo que dice el Señor. Las Escrituras dan testimonio acerca de mí, de eso, pero ustedes no quieren venir a mí. Y esa gloria no recibo. ¿Recuerdan? Dios está buscando, ¿qué dice? Adoradores, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. Nuevamente, no solo palabreros, no solamente gente que esté llenándose la boca de Jesús es esto y esto y otro. No, cuando realmente hemos entendido quién es Jesús para nuestras vidas, el signo más evidente de que Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, es que nuestras vidas son transformadas, hermanos. Es fuerte, ¿no? Más adelante los discípulos mismos del Señor Jesucristo van a decir, son fuertes las palabras, ¿no? Pero estas palabras fuertes traerán vida eterna a nuestras vidas. Amén. El Señor Jesucristo dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre. Y hace alusión a lo que pasará cuando venga el anticristo.
Y dice que Él vendrá en su propio nombre y dirá, yo he venido. Es tema para otra prédica, pero el Señor Jesucristo está hablando, diciendo que ustedes están dispuestos a recibir cualquier otra doctrina, pero la verdad, eso es aquello que no quieren recibir. Hoy, a estas mismas horas, en este mismo momento, pueden estar en muchas iglesias pseudo cristianas, ¿no?, exaltando al hombre, pero no están glorificando a Dios. En este momento nosotros estamos glorificando al Señor y trayendo este entendimiento de la palabra a nuestras vidas para que Él sea glorificado. Amén. Gracias por ese amén. A muchas personas pueden decir, no, es que para mí es muy cerrado que Jesucristo sea el único camino al Padre. No, yo creo que todas las religiones tienen algo de bueno y creo que todos los caminos llevan al Padre, dicen algunos, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el único camino, verdad y vida. Y nadie, cuando dice nadie, dejará alguno por ahí suelto, no. Y nadie dice, llega al Padre si no es por mí. Amén. Creo que estamos comprendiendo el mensaje. Versículo 44, creo que ya vamos 4 testigos ya con la escritura. Como podéis ver, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Lo que acababa de decir, ¿no? El hombre quiere que siempre se esté exaltando al hombre, ¿no? Oye, ustedes son vencedores, son ganadores, ¿no? Ustedes son súper, ¿no?, poderosos. A algunos les encanta esta doctrina de multimillonarios, dicen. Están buscando la forma de cómo hacer riqueza. Y a los judíos les está diciendo, mire, ustedes buscan, lo único que buscan es la gloria los unos de los otros. Ustedes buscan que les digan, mira, ellos son los maestros de Israel, los judíos. ¿Cómo cumplen la ley? ¿Cómo cumplen el Sabbat? ¿Cómo lo hacen? ¿No? ¿De qué forma? Qué buen maestro, ¿no? Esa es la gloria que ellos buscaban. Pero no buscaban la gloria del Dios único. Versículo 45 dice, y aquí trae el quinto testigo. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, dice, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyendo a Moisés, ya me emocioné, hermanos. Ya me emocioné que me equivoqué hasta la palabra. Porque si creyeseis a Moisés, dice, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos se jactaban de la ley. Decían, la ley nos la dio Moisés y nosotros la cumplimos. Ellos empezaron a poner todo tipo de mandamientos de hombres. Y Jesús más adelante va a decir, ustedes con eso que han hecho han invalidado la gracia de Dios, los mandamientos de Dios, han invalidado. Y lo que están haciendo es que ni siquiera ustedes son salvos, ni siquiera dejan que otras personas puedan ser salvos. Miren qué fuerte, ¿no?, llamado de atención a los religiosos. Ellos decían, la ley nos la dio Moisés y nosotros la cumplimos. Y Jesús les dice, miren, si ustedes realmente creyeran a los escritos de Moisés, sabrían que Moisés escribió acerca de mí. Ustedes tienen puesta su mirada en Moisés, y qué curioso, Moisés tenía puesta la mirada en mí. Y los religiosos podían haber dicho, ¿y dónde? ¿No? ¿En qué parte? Moisés los va a acusar, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo toda la enseñanza de Jesús en ese momento, ellos decidieron no creer. No querían creer en Jesús. Más bien, ¿qué dice la Escritura? Procuraban matarle. Pero Moisés, en Deuteronomio 18:15, habla de Jesucristo. Si quieren anotarlo, anótenlo. No lo vamos a poner porque por obvia razón no es el tiempo, ya se nos fue encima. Y hay un rico refrigerio que nos espera, hermanos. Así que tranquilos, vamos a poder compartir. Pero en Deuteronomio 18:15, Moisés habla de que profeta se levantará de en medio de tus hermanos y a él oirán tal cual como a mí. ¿De quién hablaba? De Jesús.
Números 21, 8, 9 dice, la serpiente de bronce fue levantada para aquel que fuera picado por la serpiente, fuera y mirara a la serpiente y fuera sano. ¿De quién hacía alusión? De Jesucristo, como aquel que sería levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que fuera picado por el pecado, fuera él y fuera salvo, hermanos. Y así en Números 28, Jesús también es la roca en el desierto, de la cual brota agua viva para vida eterna. ¿Recuerdan la enseñanza de la mujer samaritana? En la ley de los 7 tipos de ofrendas también habla de Jesús. En la ley del siervo también habla de Jesús. Y les dice, ustedes, judíos, fariseos, ustedes dicen que creen en Moisés, pero él habla precisamente de mí. Si ustedes le creyeran realmente y entendieran lo que él escribió, supieran que ha escrito acerca de mí. Creo que les dice, religiosos, despójense de su religiosidad y abran sus ojos y sus oídos espirituales y vean el don de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.